Buenos días. Hoy te voy a contar ahora las 5 cosas que más me gustan de hacer senderismo. Mira, te encuentras contigo mismo, con la naturaleza. Por ejemplo, el despertar que tengo yo. Aquí te voy a enseñar dónde dormí. Buah, es que te desconectas, es que descargas, te quitas el estrés. Así que el contacto con la naturaleza. Te voy a decir ahora otra cosa que me gusta de hacer senderismo. Que rebajo, quemo calorías. Diré, Jordi, tú estás gordo, ¿qué importa? Como mucho. Otra de las cosas que más me gustan de hacer senderismo, es, yo diría, lo que es la parte geográfica. Conoce sitios que no todo el mundo conoce. Por ejemplo, mierda, qué frío. Por ejemplo, yo soy dominicano, ¿verdad? Vivo aquí en Barcelona. Pero conozco más lugares de Cataluña que los mismos catalanes. Así que eso es uno de los beneficios que me gusta de hacer senderismo. Otra de las cosas de hacer senderismo es que vas haciendo amigos. Vas conociendo personas, vas haciendo grupos. Aunque a mí los grupos grandes no me gustan. Otro de los beneficios que más me gustan de hacer senderismo es que conozco lugares históricos. Bueno, antes, porque hacía media montaña. Ahora que solamente hago alta montaña, pues... Y me pasa lo siguiente, que cuando llega la nieve, el invierno, ya no quiero hacer senderismo. Me digo, para ir a media montaña, no. Entonces, los temas históricos, pero también conozco parajes naturales, cascadas, puertos de montaña, y eso por la verdad me gusta mucho. Otro beneficio que le encuentro a hacer senderismo es poder librarme de mi estrés. Ya lo dije ahorita, pero es que yo cuando vengo a la montaña es como que el espacio que yo necesito. Es decir, yo necesito este momento para yo poder seguir mi día a día o mi semana. Así que bueno, eso es una cosa que necesito el senderismo. Me libera del estrés. Otra de las cosas de que me gusta de hacer senderismo, pues yo diría que poder trazar y avanzar caminos. Tú dirás, ¿qué disparate estás diciendo? No. O sea, cuando yo trazo mis rutas en Gaia GPS y las hago, es como comentaba antes, es como, wow, o sea, mira, lo que vi en papel, míralo aquí en vivo. Y bueno, eso la verdad que me da mucha energía. Así que la verdad que veo todo positivo en senderismo. Que bueno, algo negativo que le veo es que cuando tu familia no está o no le gusta el senderismo como a ti, pues ya te limitas. Te limita en el sentido de que no puedes irte todos los fines de semana. No puedes, claro que esto es como una droga. Tú quieres más y más y más y más y más. Por ejemplo, díganme ustedes, miren dónde estoy yo ahora mismo. O sea, ¿quién no quiere volver y la noche que pasé aquí? ¡Bah! ¿Quién no quiere que volvamos la semana que viene? Pero claro, y es normal. Yo a mi esposa que no le gusta la montaña, le gusta la playa, ya la prometí que le va a llevar a la playa. Entonces, claro, hay que llevar una balanza y me parece muy bien y lo hago con mucho amor, ¿eh? Pero claro, si tu esposa le gusta el senderismo también y a tus hijas, bueno, pues hicieras más, conocieras más, lo vivieras diferente. Eso sí es un punto negativo. Pero bueno, creo que el que no se ha criado en la montaña desde pequeñito ya no le va a gustar de grande, porque a nadie le gusta estar durmiendo en vez de una cama en un saco de dormir, con unas colchonetas. Tuve que hacer número 2 en aquellos árboles ahora a su momento. Entonces, claro, al que no lo vivió de pequeño, no lo va a entender. Pero bueno, no puedo quejar a la familia que tengo. Mi esposa me apoya, me deja mis sueños. Yo le digo a mi esposa, mira, mi amor, yo no quiero irme con amigos a beber, yo no quiero irme con amigos a bailar, yo no quiero ir con amigos a cenar, yo no quiero.
mujería, buscar mujeres, no. O sea, esto para mí es el éxtasis donde estamos ahora. O sea, esto para mí es como, es que yo no pido más. Y bueno, no pido más. Y eso es realmente la cosa que yo digo que más me gusta de aquí. Así que, nada, ya sí, has visto todo lo que es de Jordi Toms. Espero que te... Hola, bonjour. Bonjour. Hola. Así que espero que te haya gustado. Mira, lo que yo decía, por ejemplo, de la familia que tienen que gustar la pesca. Mira, estos padre e hijo se van a pescar desde temprano. O sea, ese señor está haciendo recuerdo. Ese señor está haciendo recuerdo en su hijo. Claro, a donde van a ir a pescar, al lago que van a pescar, que es donde estaba yo ayer. Es un viaje, falta mucho para llegar. Pero mira ese señor haciendo recuerdo. Así es. Ahora te voy a hablar de qué me gusta y qué no me gusta de hacer senderismo. No me gusta que mi familia no viene conmigo. Extraño muchísimo a mi esposa y a mis hijas, sobre todo cuando voy en la montaña, todas las familias y parejas caminando. De hecho, hay pocas personas solas, casi todos andan en parejas. Extraño mucho a mis hijas y a mi esposa. Ojalá que pudieran venir más. Pero tengo que reconocer que cuando la ruta se hace un poco larga o complicada, le veo la cara a mis tres mujeres, a mi esposa y a mis hijas. Y ahí yo digo, mierda, no me gusta la media montaña. Yo ya he conocido la alta montaña y la disfruto mucho. Entiéndase, donde estoy ahora, los Pirineos. En el Pirineo francés, donde me encuentro ahora. Cuando voy con un grupo, voy con alguien, y esa persona va a 1000 por hora. ¿Por qué no me gusta? Porque yo no vengo a la montaña a hacer ejercicio. Yo no quiero que el día se acabe. Yo no quiero que este momento se acabe. Yo quiero disfrutar cada momento de mi viaje. Y claro, si tú vas a 1000 por hora, no puedo hacer fotos, no puedo hacer videos. Pues claro, ¿para qué sentido coño vengo a la montaña? Entonces, no puedo ni siquiera, como estoy ahora, parándome viendo el río. Otra cosa que no me gusta es ensuciarme. Yo muy pocas veces me siento en la tierra o en una piedra. Muy raro. Mi esposa y mi hermana dicen que debo tener un grado de autismo. No me gusta. Bueno, otra cosa que no me gusta, las subidas. Tengo que reconocer que las subidas no me gustan, pero siempre una subida significa hermosas vistas y bajadas y llanos. ¿Qué no me gusta? Yo no puedo salir a la montaña sin un GPS, sin mi cámara de foto, sin mi cámara de video. Yo necesito saber por qué lugar voy a pasar, cómo se llama esta piedra, todo. O sea, así desnudo, no. Y la última cosa que no me gusta de la montaña es que muchas veces me alimento muy mal y entonces me da hipoglucemia. Quiere decir, quemo más calorías, gasto más energía que lo que mi cuerpo ingiere. Entonces me baja el azúcar. Ahí me da náusea, mareo, dolor de cabeza. ¿Y qué te parece si vamos ahora a las cosas que sí me gustan? Ah, bueno, dos, la última. No me gusta salir en grupo grande. No, me he vuelto muy selectivo. Pero sobre todo, porque si me da la gana de pasar por un sitio, paso. Si quiero pararme a ver el río, la cascada, me paro. Y no tengo que estar arrastrando un grupo. Entonces, cuando yo veo esta foto en Wikiloc de grupo grandísimo,
Miel.